Soy Leticia Martínez del Consulado General de México en El Paso, Texas. En nombre de nuestro cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, les damos la bienvenida a este Facebook Live. El día de hoy me va a acompañar la señorita Lorena García, que es especialista de apoyo a víctimas de la Fiscalía del Distrito del Paso, aquí en El Paso, Texas. Ella va a hablar sobre los servicios legales gratuitos que proporcionan a todas las víctimas del crimen. Antes de darle la bienvenida a la señorita García, me gustaría comentarles los eventos que tendrá este Consulado General próximamente. El día 11 de mayo vamos a tener nuestra jornada sabatina. El 18 de mayo tenemos consulado móvil a Hatch, así que si usted desea tramitar su pasaporte, matrícula consular, registrar a su hijo como mexicano, es indispensable agendar cita al teléfono 424-309-0009. Recuerde que lo más sencillo es agendarla vía WhatsApp. Guarde el número, lo repito, 424-309-0009. Puede mandar un mensajito, simplemente escriba hola y ya ellos le van a contestar, ya puede agendar su cita si hay citas disponibles. También es importante que tenga conocimiento que el 9 de mayo vamos a tener un evento cultural aquí en las instalaciones del consulado a partir de las 6 de la tarde. Se llama Kalpixki Art. Es una exposición de Xoloitzcuintles. Los invitamos, es un evento gratuito para la comunidad. Recuerden, 9 de mayo a las 6 de la tarde, estamos ubicados en el 910 de la Avenida San Antonio. También es muy importante que la comunidad tenga conocimiento que el Consulado de México está organizando talleres y clínicas de ciudadanía para todas aquellas personas que son residentes legales permanentes, que no tienen antecedentes penales y que consideran que ya califican para naturalizarse ciudadanos de los Estados Unidos. Nuestro próximo taller es el 27 de junio, para lo cual es indispensable agendar cita en los teléfonos 915-747-3232, 915-747-3276. Muchas gracias. Procedo a darle la bienvenida a la señorita Lorena García. Como les comenté, ella es especialista en apoyo a víctimas del Paso County District Attorney's Office, mejor conocido como Fiscalía de Distrito del Condado del Paso. Bienvenida, señorita García. Muchísimas gracias por la invitación al Consulado General de México y buenos días. Como les comenté, la señorita García va a hablar sobre los servicios gratuitos legales que proporcionan a todas las víctimas del crimen. Señorita García, ¿podría por favor explicar qué servicios para víctimas del crimen ofrece la Oficina del Fiscal del Condado del Paso? Los servicios que se ofrecen es cuando el caso es considerado un crimen, nosotros a las consejeras de víctimas hacemos acompañamiento a la víctima, si sobrevivió, si es sobreviviente, o a la familia de la víctima durante todo el proceso judicial, desde principio a fin. Si acaso llega a haber un juicio, estamos presentes acompañando a las víctimas, al igual que también tenemos a dos consejeras, psicólogas, que también están presentes en la corte, en el juzgado durante el juicio, para Muy bien. apoyo emocional para las víctimas. Igual tengo entendido que si requieren las víctimas alguna clase de apoyo emocional o de cualquier otro tipo, ustedes los refieren a las oficinas que correspondan, ¿verdad? Sí, empecé hablando sobre de que empezamos durante todo el proceso judicial. En caso, las consejeras que tenemos aquí solo dan intervención para crisis y acompañamiento a las cortes, no dan, por ejemplo, terapia a largo plazo ni a corto plazo. Pero, por ejemplo, si la víctima necesita terapia o si necesita algún otro tipo de asistencia, dependiendo de qué caso sea, trabajamos en conjunto con todas otras oficinas, por ejemplo, con ustedes, con el Consulado General de México y otras agencias que proveen recursos a las víctimas. ¿Pudiera mencionar esas oficinas con las cuales ustedes trabajan para tener conocimiento? Sí, el Centro contra la Violencia Familiar Centro contra la Violencia Sexual y Familiar es uno de ellos. También las referimos al reembolso para víctimas de crimen, a Texas Rio Grande Legal Aid, que es ayuda legal,
a la oficina de la procuradora del condado en caso que necesiten una orden de protección, porque la fiscalía no maneja órdenes de protección, y a muchos otros recursos. Por ejemplo, si están niños involucrados, por lo regular los referimos al centro de guía para niños, a diferentes lugares en donde puedan recibir la asistencia adecuada. Muy bien. ¿Bajo qué crímenes una persona pudiera calificar para ser considerada víctima y recibir sus servicios? Puede ser, es una variedad de crímenes, desafortunadamente, ¿verdad? Aquí en nuestra comunidad, ah, asesinatos, personas que manejan bajo la influencia del alcohol o drogas que causan algún daño a otra persona, robos, violencia doméstica, agresión sexual, todos los casos que sean considerados crímenes cuando ya son aceptados, cuando llegan aquí a la oficina. A veces sucede que algunos casos no son considerados, no califican como un crimen. Entonces recibimos llamadas de las personas que dicen, ¿por qué en mi caso no lo aceptó la fiscalía? Algunos casos son enviados a la procuradora del condado. Algún caso que puede ser en particular, puede caer dentro de esa situación, puede ser los casos de cuando a una persona le cometen fraude porque le prometieron ir a hacerle un trabajo a su casa y la persona no cumplió, les dejó el trabajo ahí sin terminar, pagaron cierta cantidad de dinero y ya no encontraron a la persona que les suponía hacer el trabajo. A veces sí califican como crimen, pero hay veces que son enviados a la procuradora del condado. Ok, para tratar de recuperar quizá fondos que pagaron, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Allí esa determinación depende de los abogados fiscales que revisan todos los casos. Por cierto, quería mencionar que yo fui transferida aquí dentro de la Fiscalía a la unidad de casos especiales que se llama Special Victims Unit a partir de marzo. Entonces, Special Victims Unit, unidad especializada, allí los fiscales solamente ven casos de menores, asesinatos de niños, agresión sexual en contra de niños o menores. Y esa es una unidad especializada. No es una corte en particular, es una unidad especializada. Oh, muy bien. Muchas felicidades, señorita García. Gracias. ¿Cuáles son los delitos más comunes que ustedes ven aquí en el área del Paso? Sigue siendo la violencia doméstica y agresión sexual. Desafortunadamente, la violencia doméstica es un problema grave en nuestra comunidad y yo creo que es más común quizás porque las víctimas se tardan en tomar la decisión de hacer un reporte de policía y cuando lo hacen es muy complicado porque hay una relación entre la víctima y el acusado. Por lo regular, pues si es violencia doméstica, es una persona de la familia. Ujú. Entonces, pero sí son muchísimos casos de violencia doméstica y a veces las víctimas no logran identificar que están pasando por violencia doméstica, precisamente porque involucra el entorno familiar. ¿Quién puede solicitar servicios con la Fiscalía, señorita García? Todos los casos que sean considerados crímenes. Cuando un caso llega de alguna de las agencias de la policía o del sheriff o de cualquier otra agencia de la ley, cuando los fiscales revisan el caso, ellos son los que determinan si califica en base a la evidencia como crimen. Si califica como crimen, va a entrar a nuestra oficina. No necesariamente todos los casos que llegan a la fiscalía son considerados crímenes. A veces hay una determinación de que no sea considerado crimen y tenemos que contactar a la víctima y notificarle, ¿verdad?, que fue transferido a otra oficina o explicarle los motivos por los cuales el caso no fue aceptado como crimen. ¿Se brinda algún tipo de apoyo a los familiares de las víctimas? El tipo de apoyo más bien o de servicios que se les da es de que los consejeros de víctimas que estamos aquí vamos a ser quienes vamos a hacer el primer contacto con la víctima.
En ese momento, lo primero que hacemos es informarles que van a recibir por correo un sobre de aquí de la Fiscalía que se llama Impacto de Víctima. Entonces, y cuando establecemos contacto con las víctimas, les informamos que estamos aquí los consejeros de víctimas para cualquier pregunta, duda, les explicamos el proceso judicial, porque el proceso judicial es bastante complicado, especialmente si una persona jamás ha sido víctima de un crimen, es complicado de entender y les explicamos paso a paso lo que implica un proceso judicial. Les podemos explicar que va a ser un proceso largo, posiblemente, especialmente si es un asesinato o es agresión sexual. Esos casos son más largos de procesar, de llevar a cabo, además de que al principio los fiscales tratan de negociar con los abogados de la defensa que a ver si la persona acusada se quiere declarar culpable. Entonces, es un ir y venir con ese tipo de negociaciones. Se programan muchas audiencias para esas negociaciones, esas audiencias. Y si el acusado o acusada no quiere declararse culpable y aceptar el castigo que ofrece o la recomendación que ofrece la Fiscalía para castigo, entonces el caso se puede ir a juicio. Y claro que cuando se va a juicio, se tiene que citar, si es un asesinato, fácilmente se van a tener que citar como a 200, más de 200 personas. Para de esas personas de la comunidad, escoger solamente a 12 que califiquen para ser jurados. Entonces no es como que vienen, citan a 12 personas o 14 personas y ya están, no. Se puede tomar todo un día para hacer ese proceso o a lo mejor continuar después. Hay veces que no logra escogerse un jurado y entonces tiene que volver a citar personas. Todo eso le explicamos a las víctimas para que estén conscientes de cómo funciona el proceso judicial. Muy bien. Señorita García, cuando se trata de un menor de edad, ¿ustedes ofrecen servicios, por ejemplo, también para la familia? En el caso de un menor asesinado, no sé si tenga oportunidad de contarnos qué es lo que hace la Fiscalía para apoyar a las familias, hablando de personas indocumentadas. Hablando de personas indocumentadas o cualquier persona que sufra que sea víctima de un crimen, voy a hablar de aquí de El Paso, puede ser cualquier parte de Estados Unidos, pero en específico aquí en El Paso, no importa su estatus migratorio. Si una persona es víctima de un crimen, califica para los servicios. Puedo poner como ejemplo, hace algunas semanas tuvimos un juicio en que desafortunadamente el sobreviviente de ese caso es una persona que vino a trabajar aquí, es de Ciudad Juárez, vino a trabajar aquí y fue desafortunadamente recibió balazos. Independientemente de que él viva en Ciudad Juárez, porque no vive aquí, el hecho de haber sido víctima de un crimen aquí calificó para todos los servicios, igual que cualquier persona que sea residente o ciudadano de El Paso. ¿Nos puedes resumir qué servicios son los que se les proporciona y para qué califica una persona indocumentada? Así, exactamente todos los servicios que para cualquier otra persona que es víctima de crimen califican, por ejemplo, en este caso en particular, bueno, calificó para el reembolso para víctimas de crimen, estuvo en el hospital aquí varias semanas. Eh, el reembolso para víctimas de crimen le cubrió los gastos médicos. Como el juicio acaba de pasar hace unas semanas, también califica para reembolso de salarios perdidos. Califica para terapia, consejería, claro que no la recibió porque no viene frecuentemente para acá, pero los gastos médicos fueron cubiertos por el reembolso para víctimas de crimen, cubren hasta $50,000, tengo entendido hasta ahorita, y en salarios perdidos, pues los días que él tuvo que estar aquí, que fue toda una semana y días, esos salarios perdidos también se los reembolsa el programa.
En el caso de que la persona se encuentre indocumentada, tengo entendido que las refieren con organizaciones para ver si califican para algún alivio migratorio, ¿verdad? Sí, hay personas que pues viven aquí en El Paso y no tienen documentos y si son víctimas de crimen, un crimen en general, pueden calificar para la visa U. Para eso los referimos a la diócesis o a la agencia Las Américas o los referimos con el consulado para que los apoyen. Si es violencia doméstica o agresión sexual, pueden calificar para el programa que se llama VAWA y también los referimos al Centro contra la Violencia Sexual y Familiar, específicamente porque allí les van a dar el servicio para víctimas de violencia doméstica o agresión sexual. Así es. Afortunadamente en El Paso, Texas, no he vivido en otras ciudades, pero El Paso, Texas, yo siento que somos muy afortunados porque tanto el departamento de policía, el sheriff, ustedes, refieren a las víctimas para recibir terapia en el Center Against Sexual and Family Violence y de ahí mismo las representan migratoriamente o bien son referidas a las agencias que acabas de mencionar, organizaciones Las Américas o Estrella del Paso, que ahora se llama así, Sí. para que les hagan su trámite. En el caso de que las organizaciones requieren algún apoyo para las víctimas, igual son referidas aquí al consulado para su apoyo, quizá para su pasaporte o algunas veces pagamos la representación migratoria. Tenemos un programa de asistencia legal externa con el cual podemos ayudar a los ciudadanos mexicanos que radican en este país y que tienen algún tipo de problema. Sobre todo hablando de víctimas del crimen, es importante que si tiene cualquier pregunta sobre el tema, tiene miedo de denunciar los hechos, por favor acuda al consulado. Estamos ubicados en el 910 de la Avenida San Antonio, en el centro del Paso. Nuestros teléfonos son 915-747-3232. 915-747-3234. También nos puede escribir. Nuestro correo es conepaso, conepaso, @sre.gov.mx. Tenemos un teléfono de emergencias que es 915-549-0003. Señorita García, me gustaría saber ¿qué recomendarían ustedes como fiscalía hacer a la víctima que se siente amenazada por su victimario y tiene miedo de reportar el abuso? Es muy importante que lo reporten, porque tenemos que tomar en consideración que para que la fiscalía acepte un caso, lo recibimos de las agencias de la ley. Cuando una persona hace el reporte de policía, ese reporte pasa obviamente a un detective y el detective y el supervisor de esa agencia policíaca son los que toman la decisión de presentarlo a la fiscalía. Nosotros no creamos casos. Hay veces que vienen personas aquí y dicen que quieren poner una denuncia o que quieren reportar un crimen. Y pues tenemos que explicarles que nosotros no creamos esos casos, que tienen que venir de una agencia de la ley. Entonces, es muy importante que hagan el reporte de policía. Sabemos que es muy intimidante hacer un reporte, porque especialmente si la persona no tiene documentos, tiene miedo, pero es muy importante que sepan que tienen todos los derechos que otorga la ley aquí para darles los servicios que merecen y que merecen recibir como víctimas, no importa su estatus migratorio. Como le decía la licenciada Martínez, esta persona que vino de Juárez a testificar y que sigue viviendo en Ciudad Juárez. También quería mencionar, hacer hincapié en el apoyo que recibimos para las visas humanitarias, para que una persona que vive en Ciudad Juárez y si fue víctima pueda cruzar aquí a El Paso para poder asistir a la corte. El proceso es que uno de nuestros investigadores hace ese trámite, va al puente, recoge allí a la víctima y la transporta directamente aquí en la corte. Si es necesario que se quede una semana, como en este caso que mencioné hace un momento, se les paga, el mismo investigador los transporta a un hotel y se les pagan todos los gastos. Muy buena información, Lorena. Lorena, habíamos comentado anteriormente que si una persona radica aquí en El Paso, sin importar si es residente permanente, si está viviendo aquí con una visa o si es ciudadano de los Estados Unidos y viaja a Ciudad Juárez y le ocurre
algún percance, es víctima de un crimen, ¿nos pudieras comentar qué tipo de servicios puede recibir esa persona aquí en El Paso? Exactamente los mismos servicios. Si el crimen sucedió aquí en El Paso, Texas, digamos que es una persona que reside aquí en El Paso, cruza Ciudad Juárez, perdón, que reside aquí en El Paso, digamos que vamos a hablar de un ciudadano americano, un residente, y cruza Ciudad Juárez y es víctima de un crimen allá. Califica para el reembolso para víctimas de crimen si la persona fue desafortunadamente asesinada en Ciudad Juárez, califica y era residente de aquí del Paso, Texas, califica para los servicios para que el programa de reembolso para víctimas de crimen cubra los gastos funerarios y la familia califica para los servicios. ¿Ustedes les apoyan con el llenado de los formatos para solicitar los apoyos para víctimas en el ¿De caso de la oficina crimen? del Texas Attorney General? Sí, aunque usualmente como la policía son los primeros que obviamente se enteran de lo sucedido, del crimen, todos los departamentos de policía tienen consejeras de víctimas, consejeras y consejeros de víctimas. Entonces, casi por lo regular, ellas o ellos son el primer contacto que tienen con la víctima. Y a veces, para de aquí que llega el caso a la fiscalía se va a tomar tiempo. Entonces, las consejeras de víctimas de los departamentos de policía o de la oficina del alguacil, ellos les asisten inmediatamente con ayudarles a llenar la forma, el formulario para el reembolso para víctimas de crimen. Hay veces que por alguna causa, a lo mejor vemos que no, por algún motivo no sucedió eso. Entonces nosotros les podemos asistir a llenarlo. Después hay que seguir el proceso, digamos que después reciben recibos médicos, ¿verdad? Y ya pasó un tiempo, no necesariamente los tienen que llevar al departamento de policía. Si el caso ya está en la fiscalía, nos los pueden traer a nosotros y nosotros los enviamos al Procurador General de Texas. Una última pregunta, Lorena. Yo sé que de repente ocurren accidentes donde alguien te pega y huye. ¿Se pudiera considerar a esta persona víctima del crimen para efectos de recuperar la reparación de su vehículo y todo eso? ¿De qué forma ustedes apoyan? Lo que pasa es que para que sea considerado un crimen, si es un choque, la persona que va conduciendo y que chocó a la otra persona eh, tiene que, o sea, se tiene que comprobar quizás que fue en estado de ebriedad o con el grado de intoxicación. Ejemplo, por ejemplo, yo puedo ir por la carretera y me choca alguien más y se va. Ya hay esa discreción del departamento de policía, qué tipo de cargo le van a poner a la persona que huye. Puede ser que a lo mejor choquemos dos personas y ni una persona ni la otra va en estado inconveniente, entonces ahí no es un crimen, simple y sencillamente va a ser un choque. Entonces ya ahí la policía, el departamento de policía tiene que hacer la investigación necesaria y ellos son los que presentan el caso y toman la determinación de presentarlo como crimen o no. Muy bien, Lorena. ¿Algo más que quisieras agregar, recomendar a la comunidad? Y por Pues lo supuesto, más, mencionar tu número telefónico, bien sí, importante. lo más importante es hacer el reporte de policía, porque sin reporte de policía la fiscalía no va a tener ese caso. Es lo primordial, hacer el reporte de policía. El número aquí para solicitar información, si no están seguros si es un crimen o no es un crimen, pueden marcar el 915-546-2059. Las personas que están respondiendo las llamadas, si les explican qué fue lo que les sucedió, ellos les van a dar una guía o los pasos que tienen que seguir. Perfecto, Lorena. Pues muchísimas gracias, como siempre, por tu participación y por toda esta información que es de gran utilidad. Y también pueden, gracias, también pueden venir en persona, no tiene que ser necesariamente marcar ese teléfono. Hay veces ¿Dónde que están llegan ubicados, Lorena? en el 500, la Corte del Condado del Paso está en el 500 Este San Antonio y la Fiscalía está en el segundo piso. Con todo gusto atendemos a las personas que vienen aquí, que quieren información o que no están seguras si es un crimen o no fue un crimen. Y ahí, por ejemplo, les guiamos, les decimos, no, pues estos son los pasos que tiene que seguir.
Y Perfecto. usualmente es el reporte de policía, siempre el reporte de policía. Muy bien. Pues muchas gracias por todo tu apoyo y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchísimas Hasta gracias al luego. Consulado General de México. Siempre es un gusto tenerte en este tipo de eventos. Hasta luego. Igualmente. Muchas Bye. gracias. Gracias. Adiós.